Muy buenas tardes, mis hermanos. Qué gusto poderlos ver y qué gozo poder adorar juntos a nuestro Dios, a nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Están listos para recibir la palabra de Dios? ¿De veras? ¿Cuántos tienen hambre de la palabra de Dios? A ver, alce su mano si usted tiene hambre de la palabra de Dios. Amén. Pues vamos a iniciar en esta tarde. Vamos a pedirle a nuestro Dios que bendiga la exposición de su palabra y le invito que ahí en su lugar ore al Señor y le pida que le hable, que le enseñe, que nos guíe. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos con toda reverencia, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias. Padre Celestial, te honramos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, en esta tarde, Señor, porque nos permites alabarte, nos permites adorarte, nos permites cantar, Señor, y reunirnos, Padre, en este lugar. Bendice, Señor, al dueño de este lugar, Señor. Bendícelo aún más todavía, Señor. Gracias, Padre Celestial, por tu palabra, Señor, porque tu palabra, Señor, nos enseña, nos instruye, nos corrige, nos redarguye. Tu palabra, Señor, penetra hasta lo más profundo. Dice la Biblia que es como una espada de dos filos que penetra hasta lo más profundo. Señor, que en esta tarde tu palabra penetre en mi corazón. Dile al Señor que en esta tarde tu palabra entre hasta mi espíritu y mi alma, Señor, y que sea como esa semilla que queda sembrada en buena tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén y amén. Amén. Vamos a continuar, mis hermanos, con esta epístola de Primera de Pedro, y hemos visto grandes verdades que Dios nos ha dado. Él nos ha escogido, Él nos ha hecho renacer, Él nos santificó, Él nos dio salvación, Él ha preparado una herencia gloriosa en los cielos para nosotros y somos muy privilegiados. ¿Cuántos son privilegiados en Dios, hermano? Amén. Vimos cómo somos privilegiados en Dios, pero también vimos que como privilegios también tenemos responsabilidades. Y hemos estudiado que nuestra primera responsabilidad como hijos de Dios es esperar en la gracia de Jesucristo. Amén. La segunda responsabilidad es que debemos ser santos, debemos apartarnos, separarnos exclusivamente para Dios. La tercera responsabilidad es que debemos conducirnos en temor todo el tiempo de este peregrinar por esta tierra. Y la cuarta, la vimos la semana pasada, es que debemos amarnos los unos a los otros. ¿Se acuerdan? ¿Cuántos vinieron la semana pasada? Amén. Todo esto lo hemos estudiado, todo esto lo hemos visto, todo esto lo hemos analizado en el primer capítulo de esta primera carta de Pedro. Y ahora vamos a iniciar con el capítulo 2 y vamos a ver la quinta responsabilidad. La quinta responsabilidad de los hijos de Dios conforme a esta carta es que tenemos la responsabilidad, fíjate bien, de tener hambre de la palabra de Dios. Tenemos la responsabilidad de desear apasionadamente, de tener hambre por la palabra de Dios. Amén. Hemos nacido en Cristo Jesús. Somos nuevas criaturas, dice la Biblia, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Hemos nacido en Cristo por la palabra de Dios y la regeneración del Espíritu Santo. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo? A ver, quiero ver sus manos. ¿Cuántos ya nacieron de nuevo en el Evangelio? Amén. Bueno, mis hermanos, así como en lo natural, cuando se casa una pareja, ¿verdad? Después, pues es tener hijos, ¿verdad? Todos deseamos tener hijos, engendrar hijos, y después de 9 meses
se da a luz. Ahí está mi hermanita, ¿verdad? Y Osvaldo, que están a punto de conocer a su bebita, ¿verdad? Niña, ¿verdad? Entonces, ellos se casaron, ellos unieron sus vidas y hay un fruto de amor ahora en el vientre de su esposa. Y después de 9 meses viene la emoción de ser padre. ¿Cuántos se emocionaron cuando fueron padres, hermanos? ¿De veras? ¿Cuántos lloraron por primera vez de alegría? Yo no sabía que se podía llorar de alegría, hermano, pero es una emoción tan grande que te brotan las lágrimas. ¿Sí o no, hermanos? Pero después de que nace, todos queremos que nuestros hijos empiecen a crecer, empiecen a desarrollarse, empiecen a hacer sus gracias. ¿Sí o no? Está chiquito el bebé, tiene 3 meses y ya quisieras que hablara y te dijera papá. ¿Sí o no? A ver, hermanos, o nada más yo me emocionaba. Nos encanta, ¿verdad? Que sean bebés, nos encanta verlos así pequeñitos. Yo me acuerdo que aquí en la palma de mi mano y en mi antebrazo me cabía mi niño, ¿verdad? Mi niña, ¿verdad? Mi bebé. Qué maravilloso disfrutarlos y verlos con esa pielecita perfecta, ¿verdad? Increíble su cabellito, sus orejitas. Yo me deleitaba, hermanos, viéndolos y tocándolos. Pero al mismo tiempo había un deseo en mi corazón de que empezaran a desarrollarse, de que empezaran a crecer, de poderlo empezar a ver gatear, después de empezarlo a ver caminar, empezar a ver hablar a mis hijos y empezar a verlos correr. ¿Sí o no, papás? A ver, ¿cuántos papás dicen sí? ¿Cuántos papás dicen no? ¿Verdad que hay esa emoción? ¿Verdad que hay ese deseo? Y mientras que es un bebé, cuando hace sus gracias, pues nos gozamos, disfrutamos. Cuando empieza a querer caminar y se cae y se va de lado y de lado y de lado y como que se quiere caer, ¿verdad? Yo recuerdo a mi hijo Gesiel que hasta levantaba las manos así como para balancearse, ¿no? Y se quería caer y levantaba las manos y era todo un show verlo empezar a caminar. Me acuerdo que le gustaba ponerse mis tenis, imagínense, tenis del 10, hermanos, en un bebé. Entonces se veía graciosísimo, hermanos, con mis tenisotes y tratando de caminar, ¿verdad? Le pesaban un montón. Entonces, disfrutamos aún cada cosa que hacen, ¿sí o no, hermanos? Porque son bebés. Yo recuerdo que me tocó varias veces cambiar a mis hijos y pues en tiempo de frío, a la hora que los cambias, les da frío y empiezan a orinar y te mojan todo y te ensucian ahí. Pero tú te ríes, hermano, ¿sí o no? Tú te diviertes y dices, ja, 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 mira, le dio frío y se orinó y ya me ensució. Una vez me mojó hasta los lentes, hermano. Porque estaba ahí cerquita, ¿verdad? Y oh, ya no sentía el chorro calientito, ¿verdad? Y te cae tantito por acá y dices, híjole, ¿verdad? Casi, casi le quisieras hacer así, ¿verdad? Pues es de tu hijo. Mi esposa se enojaba porque les daba mandarina y luego yo les quitaba el gabazo y yo me lo comía, ¿verdad? ¿Cómo te comes el gabazo? Es la saliva de mi hijo. No pasa nada. Y nos divertimos y nos gozamos y sacamos videos y fotos y todo es maravilloso. ¿Sí o no, mis hermanos? Sin embargo, cuando pasan año y medio, 2 años, 3 años y todavía sigue usando pañal y todavía no habla y todavía no camina y ya va a cumplir 5 años y no sabe ni siquiera decir papá, mamá, ya no te gozas. ¿Sí o no, papá? Ya te preocupas. Cuando pasa el tiempo y has visto que no se desarrolla, que no crece, te empiezas a angustiar. Te das cuenta que todos los niños están creciendo y tu niña, tu niño no. Te das cuenta que debería ser talla 4 y todavía usa talla 18 meses. Y dices, algo está mal. ¿Y qué es lo normal? Pues empiezas a ir al médico, ¿sí o no?
Y vas con un pediatra y vas con otro y vas con un especialista y dices, ¿qué tiene mi hijo? ¿Qué tiene mi hija? ¿Por qué no está creciendo? ¿Por qué no se está desarrollando? ¿Por qué tiene 4 años y no habla? ¿Por qué parece que no fija atención? ¿Por qué no tiene equilibrio para caminar? Y ya el que se orine y nos moje ya no es una gracia, ya es una desgracia. ¿Por qué? Porque entonces significa que está enfermo, que no está desarrollándose normalmente, que no está creciendo. ¿Están conmigo, hermanos? Hermanos, así es también en la vida cristiana. Es hermoso ver a alguien que viene y se arrepiente y con lágrimas confiesa a Jesucristo como su Señor y empieza una nueva vida. Es un bebé espiritual. Y como bebé espiritual, pues comete tantos errores, se cae tantas veces como cualquier bebé natural que empezó a caminar. Y no hay problema. Pero cuando ese cristiano, esa cristiana, pasan los años y no crece y no se desarrolla espiritualmente, nos aflige. Me aflige ver hermanos y hermanas que pasan los años, que vienen a esta congregación y pasan los años y están en el mismo lugar espiritual que cuando llegaron. No han crecido espiritualmente, no se han desarrollado espiritualmente, no tienen discernimiento espiritual, ni siquiera todavía saben orar. Una vez me quedé asombrado porque vino a una reunión de oración un hermano que ya tenía casi 8 años aquí. Y cuando le dije, hermano, quiero que ores por esto, no supo orar, hermano. Después de 8 años no sabía orar. Me sorprendió y me dio mucha tristeza, hermanos. ¿Cuántos han visto aquellos niños que viven en extrema pobreza allá en África, que tienen tanta desnutrición, que están enanitos, pequeñitos, no se han desarrollado y sus piernitas, ¿verdad? Delgaditas, sus bracitos, pero tienen un estómago abultado? ¿Cuántos han visto esas fotos o cuántos han visto esos niños? ¿Por qué están así con ese estómago, con ese vientre tan grande como si se hubieran tragado un balón de fútbol? Investigando encontré que el vientre inflamado que presentan muchos niños del tercer mundo es uno de los síntomas de una terrible enfermedad que aparece en los bebés que ingieren una dieta desequilibrada, una dieta carente de proteínas y vitaminas y que mata a la mitad de los que la padecen. Es una enfermedad que ataca principalmente a los pequeños que viven en las áreas en las que hay hambre extrema, sequía. Esta enfermedad aparece generalmente cuando la madre desteta muy pronto a su hijo y en lugar de darle su leche materna, le empieza a dar arroz, cereales. Estos alimentos son ricos en almidón, pero carecen de vitaminas, de proteínas. Y en un plazo de menos de un año empieza ese vientre a crecer. Empieza con problemas de hígado, su hígado empieza a crecer. Y eso que ves, ese vientre inflamado, es el hígado que está tan crecido porque no puede digerir todos esos almidones. Le falta vitalidad, apatía, indiferencia, está delgado, tiene erupciones en su piel, su cabello se cae.
El vientre abombado es una evidencia de la debilidad. El hígado está tan inflamado y el exceso de agua corporal ocasiona, por falta de las proteínas y de las vitaminas, que crezca ese vientre. Me llama mucho la atención lo que encontré, que dice que sus mamás los destetan inmediatamente después de que nacen. No vuelven a recibir esa leche. Y eso les causa una desnutrición, una enfermedad y la muerte. Así es también en el ámbito espiritual, hermano. Si tú no te alimentas espiritualmente todos los días, tú te vas a enfermar, te vas a desnutrir espiritualmente, te vas a enfermar y vas a morir espiritualmente. Investigando, hay otras causas también por las cuales podemos ver a niños con su vientre bien inflamado, bebés con su vientre bien inflamado por desnutrición. Y es porque están llenos de parásitos. En términos médicos, el niño tiene parásitos y esos parásitos hacen, entre varias cosas, que el niño esté enfermo, que no se desarrolle, que no crezca normalmente, que no aproveche los alimentos, los nutrientes, y por eso no crece y no se desarrolla, porque está lleno de parásitos. Aquí están el doctor y su esposa. ¿Es cierto lo que digo, hermanos? Es verdad, ¿verdad? ¿Qué hay que hacer cuando un niño tiene parásitos? Pues hay que llevarlo al doctor. Hay que darle la medicina, el tratamiento adecuado para acabar y destruir y sacar todos esos parásitos, para que entonces después la comida, los nutrientes, no se los lleven los parásitos, no los aprovechen los parásitos, sino la persona, el niño, y empiece a crecer y a desarrollarse. Esa es la idea, hermanos, que presenta Primera de Pedro capítulo 2, versículo 1. Vamos allá, por favor. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 1. ¿Lo tienen? Amén. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Amén. Quiero repetir estos 3 versículos, pero ahora los voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice, por tanto, desechando toda malicia y todo engaño e hipocresía, envidias y toda difamación, desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis probado la benignidad del Señor. Entonces, mis hermanos, podemos ver en este versículo 1 que para poder crecer, para poder aprovechar los nutrientes de la leche espiritual, que es la palabra de Dios, necesitamos primeramente quitar estos parásitos, estos pecados. ¿Cuántos me están entendiendo la alegoría? ¿Sí? A eso se refiere, a esa es la idea del apóstol Pedro cuando escribe. Así como en lo natural el padre quiere ver bien sano a su hijo y crecer y desarrollarse, y cuando no está creciendo y cuando los alimentos no le están nutriendo, lo lleva al médico y el médico le da el tratamiento, quita esos parásitos y entonces ya empieza a crecer y a desarrollarse y a nutrirse correctamente. Así es también en lo espiritual. Para poder crecer espiritualmente debemos desechar, dice el versículo 1, toda malicia, toda hipocresía, toda envidia, todas las detracciones.
Así como un niño que quiere crecer sano tiene que dejar de comer la comida chatarra y tiene que empezar a comer las verduras, las proteínas, los minerales, legumbres, frutas. ¿Sí o no, papás? En lo espiritual es lo mismo, mis hermanos. Primeramente tenemos que dejar todos esos pecados para que entonces la leche espiritual no adulterada nos haga crecer espiritualmente. Amén. Dice el versículo 1, desechando pues toda malicia. Esta palabra malicia es el término griego kaikia, con K, kakia, que significa maldad, es decir, depravación, malignidad, malicia. Esta palabra habla de la iniquidad, de un sentimiento detestable, de maldad. Dice el diccionario griego que es la condición de malo, carácter malicioso en general. Denota maldad, depravación, malignidad, sentimiento de odio, hostilidad. Miren, mis hermanos, la malicia no es solo hacer lo malo. Todos de alguna forma hacemos cosas malas. Pero la malicia va más allá de hacer lo malo. La malicia es hacer lo malo con la plena intención de perjudicar a alguien. La malicia es la inclinación a lo malo con la siniestra y maliciosa propensión de dañar, de afectar, de herir, de hacer daño, hermanos. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo puedo equivocarme y hacer algo mal, pero otra cosa es tener malicia y planear deliberadamente herir, dañar, afectar a alguien. Cuando un niño está lleno de parásitos, de lombrices, en mi rancho decían, está lombriciento. Parásitos. Esos nutrientes se los comen los parásitos y el niño no los aprovecha, no se desarrolla, no crece. Los parásitos se alimentan de los nutrientes presentes en el alimento que come el niño y no deja que el niño se nutra y crezca y se desarrolle. Entonces, ¿qué hay que echar? Fuera el parásito, ¿sí? Es lo que dice, desechando la malicia. Número 2 dice, toda malicia, después dice todo engaño. Esta segunda palabra, engaño, es el término griego dolos. Esta palabra dolos, lo primero que significa es señuelo, carnada, acechanza. Significa engaño, mentira, traición. Esta palabra dolos significa engaño, mentira, traición, trampa, doblez, astucia. ¿Ha escuchado en alguna ocasión cuando alguien dice, lo hizo con dolo? ¿Qué está diciendo? ¿Qué tratan de decir cuando dice, lo hizo con dolo? Con alevosía y ventaja, ¿verdad? Encontré que en derecho, el dolo, que viene del latín de la palabra griega dolos, es la voluntad deliberada de cometer un delito a sabiendas de su ilicitud, es decir, de su ilegalidad. En los actos jurídicos, el dolo implica la voluntad maliciosa de engañar a alguien o de incumplir una obligación contraída. ¿Qué tenemos que desechar, hermanos? El dolo, el engaño, la mentira. Hermano, ¿puedes venir? Sí, sí vengo. Y no vienes.
¿Cuántas veces, para no quedar mal con la gente, le prometemos algo que inconscientemente sabemos que no lo vamos a hacer? Buenas tardes. Hay que desechar estos pecados, la malicia y el engaño, si queremos que la leche espiritual nos haga crecer, mis hermanos. Desechando pues toda malicia, todo engaño, después dice toda hipocresía. Esta palabra hipocresía es el término griego hupocrisis. Significa actuar bajo una parte fingida, es decir, engaño, hipocresía, condenación. El diccionario Vine dice que hupocrisis denota primeramente una respuesta, luego una actuación dramática, referido al hablar de los actores en diálogo. De ahí pretensión, hipocresía. Se traduce con este término fingimiento. De ahí el significado de engaño o de falsa pretensión. Se traduce como simulación. ¿Qué es la hipocresía, hermano? Estar fingiendo, estar actuando, estar simulando. ¿Cuántas veces no soportas al vecino, pero sales de tu casa y vecinito, ¿cómo estás, vecinito? Qué bueno verte, vecinito, que te vaya bien. Y en la casa estás, ay, no soporto ese vecino, su música, su escándalo, sus gritos. Hipocresía, hermanos. Si no desechamos primeramente la hipocresía, esos pecados no nos van a dejar crecer espiritualmente. Es como un parásito en nosotros. Desechando pues toda malicia, todo engaño, toda hipocresía. Y luego dice envidias. ¿Qué es la envidia, mis hermanos? Es el término griego sosnos, no sé cómo se pronuncia, ¿verdad? Significa mala voluntad, es decir, celos, envidia, malevolencia. Es el sentimiento de disgusto producto al ser testigo o oír de la prosperidad de otros. ¿Te enojas? ¿Te molestas cuando ves prosperar a alguien y tú no prosperas? Envidia. La envidia no te deja aprovechar los nutrientes de la palabra de Dios. Y tú puedes recibir la mejor comida espiritual, pero si tienes ese parásito de envidia, no te aprovechará los nutrientes de la mejor comida espiritual, porque estás lleno de hipocresía, de envidia, de engaño, de maledicencia, de malicia. Esta palabra se traduce como envidia, sin embargo, debe distinguirse de los celos. Esta mala voluntad hacia una persona por celos o envidia no nos dejará crecer espiritualmente, mis queridos hermanos. Y lo último dice, y todas las detracciones. Esta palabra detracciones significa difamación, maledicencia, calumnia, injuria, insulto. Tenemos que dejar todo eso, hermanos. Si no lo dejamos, la palabra no nos aprovecha. No podemos crecer en la palabra. Para crecer espiritualmente tenemos que desechar todos estos pecados, que son como parásitos dentro de nosotros que no dejan que los nutrientes de la leche espiritual no adulterada nos nutran espiritualmente. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Podemos ver en el original, mis hermanos,
en el griego, en este versículo, que cuando la Biblia dice desechando, en el sentido griego, como se escribió, significa cuando nos arrepentimos, cuando aquel día el Espíritu Santo nos convenció y nos redarguyó de pecado y nos rendimos en arrepentimiento a Él y confesamos nuestros pecados, ¿verdad? En ese momento desechamos todo pecado. ¿Cuántos cuando se arrepintieron, cuando hicieron esa oración de arrepentimiento, le pidieron perdón a Dios por todos sus pecados? ¿Sí? Y incluye todos estos: la malicia, el engaño, la hipocresía, la envidia, las detracciones. La idea, hermanos, en el original griego es que nosotros podemos crecer y desear la leche espiritual, el alimento espiritual, porque hemos desechado todo lo que impedía su crecimiento, todos esos pecados. Es como un niño que está sano, como un bebé que está sano. Va a aprovechar todo lo que le des. Pero un bebé que está lleno de parásitos, así compres la mejor fruta, las mejores verduras y frutas orgánicas, no le van a nutrir. Los nutrientes se los van a llevar los parásitos. Esa es la idea, hermanos. Que nosotros podemos crecer con la leche espiritual no adulterada porque ya desechamos todo esto que lo impedía. ¿Cuántos dicen amén? No los veo muy convencidos. Eso, la hermana sí está convencida, los demás no, hermano. Mire cómo lo dice la traducción Reina Valera actualizada 2017, que es la traducción más reciente actualizada de Reina Valera. Dice: habiendo pues dejado toda malicia y todo engaño y fingimientos y envidias y todas las murmuraciones, lo dice como en forma pasado. Habiendo pues dejado, o sea, como ya dejaste todo eso, entonces puedes desear y puedes alimentarte y crecer con la leche espiritual. ¿Cuántos han estado enfermos y cuando estás enfermo no tienes hambre? Alza tu mano. Cuando estás enfermo, y sobre todo cuando estás enfermo del estómago o enfermo de los intestinos, no tienes hambre. Y ahí te está rogando tu mamá, tu papá, tu esposo, tu esposa: ándale, come. No, no tengo hambre. No te da, no tienes apetito, no tienes hambre. No deseas comer. ¿Por qué? Porque estás enfermo. Así es en lo espiritual, hermanos. Cuando no ha habido un verdadero arrepentimiento a estos pecados, cuando todavía amamos y practicamos estos pecados, no hay un deseo de comer espiritualmente. Espero que eso no sea tu caso, hermanos. Versículo 2, Primera de Pedro 2:2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Aquí está nuestra quinta responsabilidad. Y la responsabilidad no es que crezcamos. Mi hermana es bajita y ella tenía muchas ganas de crecer. Y se puso a jugar básquet, y se puso a saltar, y se puso a hacer mil cosas, y no creció. Tu concentrador está prendido. Dice la Biblia que por más que nos estiremos, no podemos hacer crecer. No podemos nosotros crecer, hermano. La responsabilidad no es que crezcamos, la responsabilidad es que deseemos el alimento para crecer. ¿Me estoy explicando? ¿Se entiende? Hay una diferencia. Dios es el que da el crecimiento cuando una persona desea alimentarse espiritualmente para crecer. Tu responsabilidad no es que crezcas. Tu responsabilidad, mi responsabilidad es desear alimentarme espiritualmente para crecer. Y el Señor es el que va a dar el crecimiento. ¿Sí o no, hermanos?
Cuando estás enfermo no te da hambre. Cuando estás pecando no tienes deseos de alimentarte espiritualmente. Pero cuando estás sano, comes y comes bien. Decía mi mamá, enfermo que come y duerme no está enfermo. Está comiendo, está durmiendo. ¿De qué está enfermo? Pero cuando no come, está enfermo. Hay que ir al médico. ¿Sí, mis hermanos? Espiritualmente es lo mismo. Si pasa toda la semana y no tuviste necesidad, anhelo, deseo de abrir la Biblia, de leer, de escudriñar, de meditar, de aprender, de oír la voz de Dios, estás enfermo espiritualmente. Necesitas ir al médico, hermano. Hay gente que me ha dicho, ay, pastor, a mí me aburre leer la Biblia. Me pongo a leer la Biblia y me duermo. Y es que no entiendo, pastor. Está enfermo. Espiritualmente está enfermo. Necesita desechar todos estos pecados para que entonces pueda desear la leche espiritual para crecer espiritualmente. ¿Voy bien, hermanos? Dice este versículo 2. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual. A ver, mamás, ¿cómo desea un recién nacido la leche? ¿Alguna mamá me puede explicar? Vas pasando por la cunita y el bebé te hace así, ¿verdad? Y te asomas. ¿Qué, hijo? Mami, ¿serías tan amable de prepararme un bibi, por favor? Si tienes tiempo, claro, si no estás cansada y porque creo que tengo un poquito de hambre. Así le hacen, ¿verdad, hermanos? ¿Cómo le hacen, hermanitas? No, hombre. La vecina de al lado, bueno, de 2 casas de al lado, tiene bebé nuevo y escuchamos en las madrugadas los gritos de la bebé. Con un grito de desesperación cada 3 horas, necesita su leche materna. ¿Sí o no, hermanos? ¿Sí o no? Sean las 2 de la mañana, sean las 3 de la mañana, el bebé despierta y el bebé no le interesa si dormiste, si no dormiste, si vas a trabajar, si tienes o no tienes, él quiere su leche. ¿Sí o no, hermanos? Misael, ¿verdad? Era tan exacto, hermanos, que casi yo estaba así, ¿verdad? 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ¡ah! Y empezaba a gritar. De estar plenamente así dormido, gritaba y la leche. Era exacto, 3 horas exactamente. Desead como niños recién nacido. Hermano, estás deseando como un niño recién nacido el alimentarte todos los días de la palabra de Dios. Hay desesperación, hay angustia, hay lágrimas, hay llanto, porque deseas alimentarte de la palabra de Dios. ¿O será que estás enfermo y lleno de parásitos espirituales y por eso no tienes hambre? Cuando los niños están enfermos, no lloran para comer. Se pasan horas y horas dormido y muchas mamás no se dan cuenta, dicen, no ha llorado, no ha despertado para que coma, lo dejo dormir. Está enfermo, llévalo al pediatra inmediatamente. Porque no es normal. El niño cada 2, cada 3 horas tiene que estar comiendo, ¿sí o no, mamás? Pues ya pasaron 8 horas y el niño sigue dormido y no llora. Está grave tu hijo. Llévalo al médico inmediatamente. Dice el versículo, desead.
Este término, hermanos, es el término griego epipozio, que significa anhelar intensamente, anhelar apasionadamente, anhelar profundamente, anhelar en gran manera, desear con vehemencia, anhelar, ansiar. ¿Estás anhelando? Esa es nuestra responsabilidad. Por cuanto hemos desechado esos pecados, podemos anhelar y desear como niño recién nacido la leche espiritual. Eso es lo que dice el apóstol Pedro. Quiero leerte este versículo 2 y el 3 en la Biblia al día. Y dice estos versículos en esta traducción, Biblia al día: si han gustado la bondad y benignidad del Señor, con insistencia de niños recién nacidos que lloren por leche, pídanle que les dé más. Aliméntense con la lectura y la meditación de la palabra de Dios y fortalezcanse en el Señor. Te lo voy a repetir. Si han gustado la bondad y benignidad del Señor, con insistencia de niños recién nacidos que lloran por leche, pídanles que les dé más. Aliméntense con la lectura y la meditación de la palabra de Dios y fortalezcanse en el Señor. ¿Estamos haciéndolo? Es nuestra responsabilidad que todos los días nos alimentemos. Pero ¿cómo nos vamos a alimentar si no tenemos deseos? ¿No tienes deseos? Entonces estás lleno de parásitos, estás lleno de pecado, porque eso es lo que no te deja desear alimentarte para crecer. Yo veo y cada día veo personas que se dicen cristianos, pero siguen pecando, y cuando tú los invitas a crecer, a alimentarse, no quieren. Siempre tienen excusas. Ay, es que trabajo. Ay, es que llego cansado. Ay, ese es el día que voy al gimnasio. Ay, es que esto. Ay, es que el otro. Porque realmente no desean alimentarse espiritualmente. Pastor, es que estoy cansada. ¿Cansada de ver la tele, hermano? ¿De qué? Nuestra responsabilidad es desear crecer, es anhelar apasionadamente, intensamente, profundamente crecer alimentándonos de la palabra de Dios. La frase no adulterada es la palabra griega adolos. La frase engaño era dolos y este es adolos, o sea, sin engaño. Tenemos que recibir una palabra que sea sin engaño, que no esté adulterada. Dice esta palabra que significa en el griego exento de fraude, sincero, no alterado, puro. Hermanas, ¿cuántos se acuerdan de la leche bronca? Qué maravilla esa leche, ¿verdad, hermanas? Si no la guardaba uno a tiempo en el refrigerador, se hacía mantequilla, ¿se acuerdan? Inmediatamente. Unas natas así tremendas, gorditas, así riquísimas, así. Ibas por pues allá en México decíamos por el cocol, hermano, no sé cómo dicen aquí, pues la conchita, ¿verdad? Y la partes, le pones su nata, ¿verdad? Su azuquita y aleluya, hermano. Hoy trata de hacer eso con la leche que te venden aquí en la tienda. Leche adulterada, pura agua pintada, hermanos, puro químico.
Yo me estaba enfermando de los riñones y llego con la doctora, a ver, dígame qué come y qué cena. No, pues desayuno leche, huevo, eso, y ceno leche y pan y frijoles. ¿Qué leche? Pues leche. ¿Pero cuál leche? Pues leche de la tienda, saben igual. Así me dijo la doctora. Y yo le hice caso, hermanos, y desde ahí no volví a padecer de dolor en mis riñones. ¿Por qué? Porque está adulterada. Está alterada, adulterada. Dice la Biblia que debemos de tomar la leche no adulterada, a dolos, sin engaño, sincera, para que por ella crezcáis para salud. Y esta palabra crecer es agrandar, desarrollarse. El crecimiento es algo natural. Los niños crecen de forma natural cuando están sanos, cuando se alimentan sanamente y cuando están ejercitando, crecen naturalmente. ¿Sí o no, hermanos? Así es en lo espiritual. Si tú estás limpio espiritualmente, si tú estás sano espiritualmente, si tú has renunciado a esos pecados, tienes el deseo y el hambre de buscar el alimento espiritual y a crecer espiritualmente y empiezas a desarrollar un discernimiento espiritual. Y te das cuenta cuando el diablo te quiere hacer, cuando es tu voz de tu carne o cuando es la voz de Dios y tú disciernes y ya no necesitas estar preguntando, ¿esto está bien o está bien? ¿Me podré poner esto o me podré quitar aquello? Porque el Espíritu Santo te da el discernimiento. Quiero terminar con Efesios capítulo 4, versículo 11. Es nuestra responsabilidad, hermanos, anhelar apasionadamente, profundamente la leche espiritual. Efesios 4:11, por favor, abra su Biblia en Efesios 4:11. ¿Lo tienen? Dice la Biblia, y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Tenemos como cristianos la responsabilidad de alimentarnos y nutrirnos espiritualmente en nuestra casa, pero también tenemos la responsabilidad de venir a la iglesia a recibir el alimento espiritual, hermanos. Dice la palabra que no nos deje. Dios estableció las iglesias. Dios constituyó a los apóstoles, a los profetas, a los evangelistas, a los pastores y a los maestros, para que dentro de una iglesia, estas personas que Dios establece, dice el versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Mi labor como pastor y maestro es que usted vaya creciendo, vaya perfeccionándose, ¿verdad?, en el conocimiento y en la edificación de Cristo en su vida. Amén. Dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Pero fíjese cómo dice, hasta que todos, no unos cuantos, todos. Mi esposa me ha dicho, no sabes cómo me gustaría que el martes que nos ponemos a orar, todos los hermanos se conectaran y oraran. Se conecta un 25-30% de las personas que vienen a esta iglesia. Ellos tienen deseos y ganas de orar. Los demás no se conectan. ¿Qué quiere decir? No les interesa. El crecimiento
dentro del cuerpo de Cristo tiene que ser juntos. Tenemos que crecer juntos. Imagínese en mi cuerpo, si este brazo hubiera dicho, yo no quiero crecer, y el izquierdo hubiera dicho, yo sí quiero crecer. Y entonces hubiera desarrollado el brazo izquierdo, pero el brazo derecho lo tengo como niño, como chiquito, ¿verdad? Como bebé. ¿Cómo me vería, hermanos? Con un brazo del tamaño de un bebé de 1 año y con el otro brazo de este tamaño. ¿Cómo me vería? O con un pie pequeñito y con el otro normal. Me vería enfermo, deforme. Lamentablemente, mis hermanos, la iglesia de Jesucristo está deforme. ¿Por qué? Porque hay unos miembros que han crecido y se han desarrollado, pero otros están llenos de parásitos y no crecen y están enfermos. Decía un hermano pastor en México, la iglesia es como Quasimodo, un monstruo, ¿verdad? Porque todos no estamos al mismo nivel. Venir a la iglesia es que todos crezcamos igual, al mismo nivel. Y no unos más y otros menos, y unos se estanquen y otros crezcan más. ¿Están conmigo, hermanos? Hasta que todos lleguemos, no unos cuantos, no el 50%, no el 25%, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. ¿Te acuerdas que hay medidas, verdad, que dicen el hombre tiene que medir, verdad, su espalda, su cintura, su abdomen, sus piernas, su cadera? Y tienen ahí sus reglas de mediciones, dicen, es un cuerpo perfecto. Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquello que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Somos un cuerpo en Cristo. Necesitamos crecer, hermanos, pero necesitamos crecer en unidad, en amor, en la verdad de la palabra de Dios. Hermano, Jesucristo viene por una iglesia, y así como tú, hermano, cuando te casaste, esperabas que tu novia saliera perfecta, con el vestido más blanco, más reluciente que nunca, ¿verdad? Con el tocado y con el maquillaje perfecto, porque es el día de tu boda. Cristo viene por una iglesia santa, perfecta, no una iglesia deforme. ¿Están aquí, mis hermanos? Si no nos ponemos todos juntos a crecer, estamos unos creciendo más y otros menos y otros nada. Entonces nos estamos deformando como iglesia, como cuerpo. Y es como cuando no se desarrolla un brazo, un pie, una mano. Qué triste es ver a una persona, ¿verdad? Que la manita, el brazo se le quedó así chiquito, ¿verdad? Y va caminando y le da vergüenza, ¿te fijas? No le quedamos viendo y se esconde porque le da vergüenza que uno de sus miembros no se desarrolló como los demás. Y regularmente ese tipo de personas, tanto hombres como mujeres,
nadie se quiere casar con ellos. ¿Sí o no, hermanas? Porque dicen, ¿cómo me voy a casar con esa mujer que está así? O con ese hombre que está así todo chueco y todo renquea y todo. Pues ¿cómo? Porque no se quieren casar con alguien así. Jesucristo viene por su iglesia, hermanos. Y Él espera recibir una iglesia pura, santa, limpia, hermosa, resplandeciente. Amén. ¿Cuántos son parte de la iglesia de Cristo? Tenemos esta responsabilidad. Desear apasionadamente la leche espiritual para que por ella crezcamos. Amén. Amén. Póngase de pie, por favor. Vamos a orar. Gloria a Dios. Padre Celestial, en este momento, Señor, te damos gracias por tu palabra, oh Dios, te damos gracias, Señor, porque nos has hablado, Señor, nos has enseñado, Señor, que es nuestra responsabilidad, oh Dios, desear el alimento espiritual. Es nuestra responsabilidad, Señor, quitar todos esos pecados, desechar todas esas cosas que te ofenden, que te lastiman, y no solamente a ti, sino que a nosotros mismos, oh Dios, no nos dejan nutrirnos, no nos dejan crecer en la palabra, en el conocimiento de Dios, Señor. Gracias por tu palabra, oh Dios. Gracias, Señor, porque a través de tu palabra, Señor, entendemos lo que nos corresponde, lo que nos toca a nosotros, Señor. Tu palabra dice que tú eres el que das el crecimiento. Tu palabra dice que nosotros no podemos crecer por nosotros mismos. Eres tú el que da el crecimiento. Es tu palabra. Cuando nosotros deseamos, comemos, nos alimentamos de esa palabra, Señor. Aquí estamos, Señor, en esta tarde, Señor, y te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tú bendigas esta palabra, que quede sembrada en los corazones de mis hermanos, Señor, en el nombre glorioso de Jesucristo. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y decirle: Señor, yo deseo apasionadamente, deseo profundamente la leche espiritual no adulterada para crecer en el conocimiento de Dios? Amén. Dios les bendiga, hermanos.